Hola, buenas tardes. Soy José Díaz de la Cruz, psicólogo sanitario. Bienvenidos a los que se hayan querido incorporar a este vídeo en directo. La finalidad del mismo, como adelanté hace poco, es pues tratar de, desde la psicoterapia, puede ser un recurso más, una pequeña contribución, una ayuda a quien quiera pues estar ahí, quiera sentirse acompañado, quien quiera también plantear sus dudas, sus comentarios, también puede hacerlo por aquí, a través de Facebook. Mi idea es emitir durante cada día, al menos durante esta semana, si el cuerpo aguanta, a partir de esta hora, a las 7 hora GMT, hora de Canarias, 8 hora de la península, 7 horas de Londres, y aportar una pequeña contribución, un pequeño trabajo, un trabajo sobre lo mental, lo emocional y lo corporal en este periodo de cuarentena. También invito a quien esté escuchando que se deje sentir el cuerpo, dejarse llegar, permitirse un minutito de, como de ponerse, alinearse, escuchar, dejarse resonar con aquello que le pueda generar pues algún tipo de duda o quiera comentarlo, que lo vaya haciendo por aquí. Este es mi segundo vídeo en directo, con lo cual espero que salga bien. Así que un minutito simplemente para respirar. Les propongo que yo no voy a ir de aquí. Si quieren pueden cerrar los ojos un minuto y que hagan una respiración profunda. Y que se permitan soltar el aire así, de este modo, como yo también lo he hecho un par de veces, para sentir el cuerpo, para dejarse aterrizar un poquito. Bueno, antes que nada, pues tener presente en este tiempo de cuarentena pues a la gente que está dando el callo, desde los enfermeros, médicos, hasta los panaderos, barrenderos, policías, y a quienes están dando el callo quedándose en casa también. Y también un pequeño momento así de reconocimiento a quienes desgraciadamente ya no están. Casi seguro todos tenemos a alguien, algún vecino, otros lamentablemente algún familiar, que en este momento ya no está. Y a mí se me ocurrió pensar en qué podemos invertir este tiempo pues de escucha, este tiempo de obligada cuarentena, en el que, insisto, es obligada y es voluntaria. Si eres capaz de darle la vuelta a la tortilla y verlo así, porque te estás convirtiendo en parte del sistema sanitario, estás colaborando con quienes están exponiendo su vida para ayudar a otros. Entonces es muy importante la cuarentena y, y no vivirlo como, si es posible, como una reclusión, sino como una gran colaboración, como una gran apertura de corazón para que otras personas no fallezcan por no haber medios sanitarios para atenderlos, ¿no? Entonces, pasado estos primeros días, yo pensaba que tenía muy presente, ¿no?,
en que hay dos maneras de hacer frente a una crisis, y esta es una crisis en todos los sentidos, una crisis traumática, es una crisis sanitaria, es una crisis económica. Y es sobre todo lo más importante, creo que es un momento para valorar también, para enfocarse en qué es lo más importante, qué es lo esencial. Y obviamente la economía es importante, pero si no hay vida no hay economía. Y, y yo estaba escuchando una música antes de comenzar a emitir, y de buenas a primeras empezó a sonar otra, que era Final, Al este del Edén. Y pensé, bueno, es muy apropiada porque es como si de buenas a primeras nos hubieran expulsado del paraíso, insisto, para aquellos que hemos pensado que teníamos el derecho a vivir en el paraíso. Hay gente que no tiene los mismos recursos, las mismas capacidades, que no todo el mundo está cómodo en casa, como muchos de nosotros aquí en España. También hay muchos que tampoco lo están en España, también hay falta de recursos sociales y económicos, también hay pobreza. Sin embargo, creo que este es un momento en el que podemos pasarlo asustados, con miedo, o podemos hacer algo con ese miedo que, insisto, sentimos todos. Es normal. Primero quisiera hablar de lo traumático y del miedo. Obviamente no trato de minimizarlo, esto es una situación traumática. De buenas a primeras hay gente que tiene miedo por el coronavirus. Hay gente que ya ha perdido su puesto de trabajo. Entonces esto no se va a olvidar. Es una situación muy dura para todo el mundo. Entonces es normal sentir miedo y no podemos evitar el miedo, pero sí podemos hacer cosas con el miedo, ¿vale? Es decir, es normal que ante una situación como esta, nosotros, cualquier persona se vea asustada, se vea acojonada y diga, joder, ¿qué va a pasar con mis ingresos? ¿Qué va a pasar? Pero espérate, lo primero, lo vital. Es como garantizar bueno, que lo importante es la vida, que la economía hemos salido de situaciones, quizás no nosotros, pero sí nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces, es cierto que nos hemos vivido como en la fantasía de que ahora que salimos de la crisis empezamos a tener el derecho y la sensación de que ahora sopla el viento a favor. Y eso no es siempre así. He tenido amigos que me dicen, oye, esto del coronavirus es de un laboratorio, es de aquí o es de allá. Pregúntale a cualquier virólogo y le dirá más o menos lo mismo. Es decir, una pandemia eh, la puede generar un laboratorio, la puede generar la propia naturaleza. Y no es cuestión de si sucederá o no, sino de cuándo sucederá. Ya ha habido otras, esta no será la última. Lo que sí espero es que nosotros aprendamos algo de esto, al menos de cara a cómo enfrentarnos, cómo gestionarlo. Entonces, quisiera citar decir cuál es la finalidad de este vídeo, de este acompañamiento terapéutico. No sería solamente una cura para el miedo, porque nadie la tiene. No sería una varita mágico-terapia, porque eso yo no lo puedo hacer ni nadie. Lo que sí propongo
es desde compartir lo que yo me he trabajado durante estos últimos 20 años, que habrá quien le sirva, habrá quien no. Reconozco mis limitaciones, pero pongo la intención de compartir lo que yo sé en este tiempo, de manera que en este tiempo yo creo que hay dos cosas que podemos hacer, aparte de estar acojonados. Una es enfadarnos y gastar nuestra energía pensando negativamente, a lo cual tenemos derecho. Tenemos derecho a juzgar a quien nosotros creemos que no ha hecho bien las cosas. Sin embargo, también ahí vamos a perder mucho tiempo y energía. Otra es estar pendiente de las noticias continuamente, retroalimentando el estado de ansiedad que tenemos. Yo creo que tampoco es lo mejor. Con mirar las noticias de vez en cuando no va a haber ningún cambio significativo. Y la otra es crecer. No digo que haya que hacerlo, pero seguramente es un momento en que no vamos a salir igual de aquí. Nos vamos a dar cuenta de nuestros propios miedos e inseguridades, de qué es lo que nos sobra, de, que de qué es lo realmente importante, qué personas son importantes. Que conozco empresarios conocí un empresario hace poco que me decía, me ha arruinado varias veces. Y, y bueno, antes de la crisis estaba a punto de abrir la empresa. Veremos qué sucede, no lo sé. Pero está claro que este palo es para todos. Y me gustaría compartir unas palabras de Einstein, eh, unas palabras entendiendo que hay que darle voz a uno mismo también. Ahora lo de Einstein, creo que es un momento de hablar, de no hacer como si no pasara nada. Es un momento de sanar hablando. Al principio de la psicoterapia se hablaba de sanar por la palabra, y, y no solo por la palabra del terapeuta, sino del paciente que habla de sus miedos, que no se los traga, que habla de su problema, de su trauma, y lo saca afuera, lo comparte también. ¿Vale? Bueno, voy a las palabras de Einstein que aparecieron de un modo un poco casual hoy, y voy a extractar algo de él. Dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina. Con las crisis aparecen los méritos. Y es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Bueno, las crisis económicas y vitales son inevitables, como esta que nos ha tocado. Y, y quisiera compartir algunas cosas respecto de esta situación en la que
es importante, yo creo que ir haciendo, en la medida en la que podamos, algo distinto, porque estamos aterrorizados, muchos de nosotros, y vivimos con mucho miedo. A ver, el, el miedo es una emoción útil, en el sentido de que hace que uno ante una amenaza tenga que ponerse manos a la obra, tenga que buscar alternativas. Bien, ¿qué podemos hacer? Hay personas que pueden trabajar en casa, yo afortunadamente sí puedo, otras personas no. Otras personas están dándole vueltas a ver qué es lo que pueden hacer. Conozco restaurantes que han cerrado, pero también conozco otros que han puesto servicio a domicilio. Y es importante que respetando la cuarentena, seamos creativos en poder dar cierto servicio a los demás, de manera que no se detenga todo de golpe, sino que haya algo que sí que vaya caminando, porque tenemos que darnos trabajo los unos a los otros. También es un momento para ser solidario. Por ejemplo, yo lo comentaba con un psiquiatra, ¿no? Que me decía, no sé, estoy ahora cancelando las citas, porque claro, digo, no las canceles, pásalas a online. Y efectivamente en estos momentos la salud mental es más importante que nunca. Y, y es necesario, en la medida en la que podamos, desde nuestras posibilidades, seguir atendiendo a quienes podamos, ¿no? Bueno, eso respecto a la creatividad. Ahora quisiera comentar otra cuestión y tiene que ver con cómo hacer para que no nos coma el día, que no nos coma el miedo, no nos coma lo diario. Yo en algún vídeo que he estado compartiendo, eh, bueno, yo y muchísimos otros psicólogos, pero que por cierto se está dando apoyo psicológico también de manera voluntaria y gratuita por muchos colegios de psicología, ayuntamientos, etcétera, ¿no? Yo también lo estoy haciendo. Bueno, lo que quería comentar, a ver, en estos días, ¿qué hacer? Esto me lo decía una paciente hoy, así que lo comparto, ¿no? Y, y me comentaba, dice, es que no sé cómo normalizar esto, me está costando mucho. Ella es opositora, está preparando unas oposiciones para la administración y me decía, no sé cómo enfrentarlo. Digo, bueno, claro, lo de normalizar entre comillas, pero lo que sí puedes hacer es tratar de tener tu día ocupado. Es decir, que tú te organices de manera que, igual que antes, que te ibas a la biblioteca y tenías un horario y tenías unas horas de estudio y luego unas horas de ejercicio, ahora eso lo tienes que hacer a una escala mucho más reducida. A una escala, te podría decir, de escandinava en pleno invierno. A una escala en la que te hubieras quedado aislado por la nieve. Y eso fuera lo que pasa en todos los inviernos. Claro, puede que no te guste, pero es la realidad, ¿no? Entonces, yo me levanto todos los días temprano y sé que empiezo a trabajar a la misma hora que trabajaba yendo a la consulta.
Y si tuviera que prepararme unas oposiciones o tuviera que estudiar, haría exactamente lo mismo. Me haría mi planning, mi organización, en la que no dejaría que el día pasara y me llevara. Insisto, estamos espantados, pero ya llevamos 2 semanas de cuarentena aquí en España. Todavía nos queda. Y por eso es importante ponerse manos a la obra. Es un momento para tú ponerte un horario y tener ocupado 3 centros, que serían la mente, el cuerpo y lo emocional. Cuerpo, emoción y mente. Es una manera de trabajo, es una idea de trabajo el separar esto y verlo así, de manera que este es un momento para planificar y no para gastar la energía mental a través de la preocupación. Es un momento para estar activo corporalmente, porque ¿por qué tenemos que salir, como alguien dice, con 4 kilos después de la crisis? Digo, joder, pues, joder, ojalá, sí, porque es que no nos falte la comida pero tampoco tiene por qué ser así. Es decir, nadie te está diciendo que estés echado en el sillón. Bueno, yo hice ayer 5 kilómetros en un mini patio que tengo y me siento privilegiadísimo por tener ese pedacito de patio. Pero mi padre el otro día hizo 9 en su casa, hizo 9 kilómetros. ¡Qué máquina! ¿No? Y mi madre también estuvo caminando. Entonces, si tienes menos espacio, es cuestión de que tú te organices. Incluso aprovecho esta pequeña coletilla para cómo organizarnos cuando somos muchos los que estamos en casa y no entrar en fricciones y en conflictos. De hecho, hay parejas que se habían separado, pero se habían obligadas a seguir conviviendo durante un tiempo. Entonces, hay que llegar a un contrato, a un acuerdo de obligado cumplimiento, de respeto mutuo, de en qué horas se hace esto y en qué horas se hace aquello. En qué horas se puede escuchar música relativamente alta o no, y cuál es mi momento para ver mi programa o mi tele. Todo eso es un contrato, pero vale, se puede acordar, ¿vale? Bueno, insisto, tener ocupado el coco, el centro intelectual, mental, no a través de solo la preocupación, sino a través de la planificación. El encontrar ideas productivas, usar la creatividad también. ¿En qué ocupar el cuerpo? Tiene que haber una serie de horas para que te levantes, para que hagas algún tipo de estiramiento, de ejercicio. Y hay muchos tutoriales gratuitos en Internet. ¿En qué ocupar el corazón, lo emocional? Pues preocupándote por la gente que quieres, ¿no? Preocupándote por ver si están bien, hablar más con ellos, ¿vale? Como mínimo esos 3 centros. Que luego también he hablado de otra manera que sería el incluir lo espiritual o lo trascendental, respetando digamos, las creencias de cada uno. Yo insisto, se puede ser perfectamente ateo y muy espiritual, se puede ser agnóstico y ser una persona muy solidaria con otros o estar muy conectado con la naturaleza, porque lo transpersonal, lo trascendental, es algo muy personal, que depende del sistema de creencias de uno y es algo en lo que yo creo que en este momento hay que apoyarse también. Insisto, no defiendo nada que esté por encima de otra cosa, pero a veces cuando estamos
decimos, hay un refrán que dice que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, cuando le vemos las orejas al lobo es un buen momento para eh, ponernos blanditos, para decirle a esa gente que puede ser importante para ti que lo es. Porque en principio saldremos de esta, seguramente, o no. Obviamente no me pongo apocalíptico, pero yo tengo problemas, tengo un historial de problemas respiratorios. Tengo diabetes. No tengo el mejor perfil para esto. Y vivo al día, no vivo totalmente asustado con esto. Yo voy a hacer la compra. Pero le doy mucho valor a la realidad, al momento presente, a lo que está pasando ahora. ¿Vale? Y entonces ahí quiero comentar algún apunte. Esto me lo comentaba un médico que ha animado a hacer un vídeo y que comente sus cosas. Pero voy a plagiarlo un poquito. A ver si así se anima a grabar el vídeo. Y yo no soy neuropsicólogo, con lo cual no estoy especializado en neurología. Lo que he aprendido, la carrera, lo que me ha llamado la atención. Pero me llamó un dato que me dice, mira, nuestro sistema nervioso central pesa más o menos el 3% de nuestro peso corporal. El 3, es un poquito, es decir, cerebro, médula, 3% del peso. Dice, en situación de estrés consume alrededor del 20% de la energía corporal. El 20%, siendo parte tan pequeña. Es decir, viviendo en esta situación continua de estrés en el que dice, ¿y qué puedo hacer yo? Y coño, mucho. Es decir, si estoy constantemente viendo noticias, estoy metido en chats en los que estamos echándonos la culpa a este, no, pero este es mi partido, peor es el del tuyo, y entramos en ese barrizal, hay algo que se extiende mucho más rápido que el coronavirus, y son las emociones. Y entonces nos contagiamos de miedo y nos contagiamos de ira. Porque la ira es una emoción que surge ante una sensación de injusticia. Y tú dices, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero exponiéndote menos a ese contagio emocional chungo. Yo no participo ahí. Prefiero que no. Y prefiero que no, pues, porque prefiero... Yo vivo en una zona bastante fresquita y cuando sale el sol no me lo pierdo para estar hablando de política o... No, voy a aprovecharlo, que es muy saludable estar en contacto con el cuerpo. Es más, lo mental y lo corporal hace uno espejo del otro. Si es que realmente existe algo mental, porque podríamos decir que todo corporal, es decir, las neuronas están en mi cuerpo. ¿No? Pero sí que pasa cuando mi mente, mi pensamiento se va al apocalipsis, a la catástrofe, al mal rollo, que mi cuerpo se tensa. El sistema nervioso simpático se sobreestimula, se activa. A donde va la mente va el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Primero que voy a segregar más adrenalina y más cortisol, que son respuestas fisiológicas asociadas
al miedo, porque estoy percibiendo que me va a pasar algo inmediatamente. Y así puedes estar 2 semanas o un mes consumiendo más energía, dinamitando tus defensas, viviendo con sufrimiento. Un sufrimiento extra, que si no te das cuenta eliges tú. Claro, porque hace falta entrenarse para eso. No es fácil. Tenemos la posibilidad de entrenarlo. Tenemos la posibilidad de aprender. Ahora, yo puedo preferir no hacerlo. Y cada uno es libre. Pero para que yo esté entrando al trap continuamente con emociones que, que luego van a hacer que a lo largo del día yo esté peor, yo elijo no hacerlo. Más en este momento en el que es importante mantener cierta calma, cierta tranquilidad. Es decir, ¿tienes algo mejor que hacer en la cuarentena? ¿Crees que haces algo viendo lo que dicen todos los memes, todos los WhatsApps? Puedes elegirlo. Es una opción. Yo elijo que no, y además recomiendo claramente que no. Eh, Como decía, es un gasto energético, pero ¿qué quiere decir eso? Porque si yo vivo en ese estado de alarma continuamente, pasa algo con mi musculatura y es que se tensa, se contrae. Entonces yo no estoy bien así todo el día, estoy gastando una energía extra. ¿Qué pasa con mi respiración? La respiración se contrae también. O bien estoy hiperventilando. Y llego y digo, joder, tengo algo en el pecho. Me parece que es el coronavirus, pues no respiro bien. Pero no dejo de hablar. Es decir, si tienes una insuficiencia respiratoria no te es tan fácil estar hablando. Lo que pasa es que la ansiedad mantenida mucho tiempo te puede llevar a una crisis de ansiedad en la que siento que me falta el aire. Tranquilo. Es decir, con una crisis de ansiedad lo que generalmente estás es hiperventilando. Estás tomando más oxígeno del que generalmente sueles hacer. Y es desagradable, pero nada más. Ahora, ¿qué pasa a medio plazo? Primero que vives jodido más tiempo, mucho más tiempo, y que además nuestro sistema inmune tan necesario en estos días lo vamos jodiendo. Es decir, vamos limitando nuestros recursos, ¿vale? Y ahora mismo necesitamos estar bien descansados lo mejor posible, bien alimentados lo mejor posible, y necesitamos que adaptar a esta escala nuestra vida durante un tiempo. Así que, pues eso, me gustaría hablar que esa parte útil que no he mencionado del miedo existe. Sí, sería conservar la vida. Insisto, no la conservas más eh, fijándote, preocupándote excesivamente, pero hay un lado útil del miedo que es la prudencia. Claro, la prudencia sería el lado útil del miedo. Es algo lo mínimo. No tengo por qué salir a tirar la basura todos los días, ni a comprar el pan todos los días, ni la compra todos los días, lo mínimo, porque así hay menos riesgo de contagio. Reduzco la tasa de contagio, no me voy a contagiar. Ya, pero es que si te contagias y es necesario que vayas al hospital o que te vayan a hacer la prueba, aparte que tú puedes contagiar a alguien, haces que haya menos recursos sanitarios y que mi abuelo se muera, o el tuyo. Ah, ya será para menos. No, no, sí, sí. Eso pasa. Tengo amigos que trabajan en los hospitales y que eso es cierto.
Y no se mueren solo los viejitos, también hay gente joven, también hay gente que además de ser joven, eh, en principio está saludable. Y no es obviamente la mayoría, pero hay casos. Entonces, ¿tenemos algo que hacer mejor que quedarnos en casita, insisto? Nada. Entonces, de lo que yo quiero seguir hablando es de cómo aprovechar, si eso es posible, este tiempo de casa, ¿no? Y dos apuntes en relación al miedo. Una es que durante este tiempo no vamos a vivir totalmente sin cierto miedo y que la valentía no es no tener miedo. Eso es la temeridad, que es lo que hay que evitar ahora. Y sí, alejarse de la gente temeraria también. Los valientes son valientes porque a pesar del miedo se enfrentan y no se dejan dominar del todo por el miedo. Un buen antídoto del miedo, bueno, podría decir que un buen antídoto contra la sensación de miedo y también de injusticia es la compasión. Respecto al miedo, a ver, eh, me quedo paralizado, hoy soy capaz de pues, empatizar con quienes están ayudando. O si puedo ayudar en algo, si puedo ponerme al servicio de alguien que me necesita, estoy transmutando ese miedo por algo que sería la compasión en acción. Y si no puedo hacer algo, por ejemplo, es decir, hay unos viejitos que viven aquí cerca y que no tienen quien les haga la compra. Si no hay recursos sociales para ello, ¿podría hacerla yo? Me informo, me ofrezco, eh, hablo con servicios sociales, hay algo que pueda hacer a mi escala, puedo ayudar a alguien desde hablar, estar ahí, desde compartir un vídeo o algo. Eso sería también una parte compasiva. Y como decía, también la, la parte de la injusticia. Es decir, la sensación de injusticia puede llevar a dos lugares totalmente distintos. Una es el cabreo, la ira, que a veces es inevitable, a poco que uno se mire dentro empieza a decir qué mal se ha gestionado esto y a querer sangre. Y yo no digo que no haya derecho a la justicia es necesaria. Pero mira a ver qué puedes hacer y cuánta energía se te va por ahí, que puedes decidir hacerlo. La, pero la sensación es la sensación de injusticia, ¿no? La otra vertiente es la parte de compasión, es decir, hay una injusticia, ¿en qué puedo yo, en qué me toca eso a mí? ¿En qué puedo yo nuevamente colaborar? ¿No? ¿En qué puedo yo, si, ¿no? dar algo para paliar esa injusticia que hay o las consecuencias de la injusticia? Es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿en dónde encuentro más utilidad? Así que por hoy me gustaría también comentar dos cosas en relación a este momento.
Y es la gran importancia en este momento de poder calmar, oxigenar la mente y el cuerpo. Calmar, oxigenar la mente y el cuerpo. Entonces, para mí lo más importante son dos cosas. ¿Y para qué? Lo decía, que puedo hacerlo, es voluntario y no es necesariamente fácil porque esto requiere un aprendizaje, una práctica. Entonces, un trabajo sobre la atención y un trabajo sobre la actitud. Las, las dos A. Actitud, atención. ¿Qué querría decir eso de atención? Bueno, pues mira, la atención es un proceso psicológico básico. Es decir, digamos que es lo que precede a veces al cambio, al aprendizaje. Es decir, si yo no estoy atento, mi mente se va, mis emociones se van, estoy pendiente a estímulos. ¿Eh? Entonces, tengo que aprender a darme cuenta de pero ¿dónde tengo la cabeza? ¿A dónde me fui? ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Entonces, nosotros creemos que somos dueños de nuestros pensamientos, pero la verdad es que gran parte de nuestra mente, de nuestros pensamientos, acontecen. Es decir, los pensamientos son automáticos, vienen, van, me dicen eh, eh, capullo y entonces mi mente reacciona y se va para otro lado. Nuestra mente no para nunca, ni siquiera cuando dormimos. O sea, a través del sueño seguimos dándole vueltas, moliendo la batata, dándole vueltas a nuestras preocupaciones, a nuestros deseos, a nuestros miedos, a nuestras obligaciones. Por eso es importante encontrar momentos de pausa, de total atención, por ejemplo, al cuerpo, a parar eso. ¿Vale? ¿Cómo parar eso? ¿Cómo me entreno yo a mantener cierta estabilidad mental? Hay gente que le ayuda al deporte, pero si te centras en eso, hay gente que le ayuda a hacer punto de cruz, por ejemplo. Pero si me centro en eso, porque mi atención está focalizada ahí, entonces no está en 20.000 recuerdos, 20.000 preocupaciones que implican a mi amígdala también y que me llevan a activar el sistema límbico y a estar en segundo plano viendo imágenes catastróficas. No, si mi atención está plenamente ahí, como un samurái con la katana. Eso se entrena. Es como meditar. Se aprende. Hay muchos tutoriales también para aprender a parar un poco la mente. Y la meditación no es para todo el mundo. Eh, Hay a quien le puede venir mejor bailar o cantar. No todos tenemos que entrar por la misma puerta. Eh, no tiene por qué ser así. Hay mil maneras de llegar al centro. Todos los radios llegan de una rueda, todos los radios llevan al centro. Pero sí es importante trabajar con la atención. Eh, a mí sí me ayudó, a mí sí me en su momento
me fue muy útil en un momento de mi vida en el que la mente no me paraba. Y decidí, eh, tuve la necesidad de aprender bueno, a meditar nunca se aprende, se sigue practicando, pues la meditación es practicar. Y no es poner la mente en blanco, no es eso. Es, por ejemplo, poner la atención sobre un soporte, como puede ser respirar. Y poner tu atención en cómo el aire entra por la nariz, lentamente, y sale por la nariz también. Y aflojar los hombros, por ejemplo. Y focalizas toda tu atención en el recorrido de la respiración, sin que sea profunda, sino normal. Y cada vez que se te va la mente para acá o para allá y te das cuenta, vuelves a poner la atención en la respiración, en lo físico. La mente se va a ir mil veces, ¿vale? Yo cuando empecé a meditar, que un minuto ni 5 segundos era capaz de que mi mente se estuviera quieta. En imágenes, fantasías, preocupaciones. Entonces, este es un recurso, ¿vale? Insisto, no tiene que ser solamente la meditación. Yo intentaré compartir en mi página de Facebook pues alguna meditación. Es totalmente gratuito lo que voy a ir compartiendo. En mi página me pueden buscar por José Díaz de la Cruz Psicólogo. Y quiero ahora pues hablar de pasar de la atención a la actitud. Bueno, la actitud es eso que nos predispone de un modo u otro. Es eso que nos hace percibir la realidad de un modo distinto, de una forma o de otra, ¿no? Les pongo un ejemplo. Imagínate una persona que es privada de libertad durante 3 años, ingresa en prisión. Imagínate una persona que decide entrar en un monasterio durante 3 años. Y tú dices, qué horror. Pero no, hay gente que decide hacer eso. Y hace un retiro de 3 años, 3 meses y 3 días. Lo que pasa es que la diferencia de actitud es que uno se siente preso y el otro se siente libre. Conozco el caso de, de un hombre que cuando yo lo conocí, bueno, él estaba obeso y dijo, bueno, en este momento de mi vida he hecho todo lo que he querido, me he divertido todo lo que me ha dado la gana, he disparado muchos cartuchos y el último quiero ir a un monasterio. Y se fue a un monasterio, y no es que yo diga que todo el mundo tiene que ir a un monasterio, yo no creo que vaya nunca, o al menos durante tanto tiempo. Y sí he hecho retiros de meditación, es algo que me interesa, pero este hombre fue y regresó a los 3 años y yo no lo reconocí. Tenía 10 años menos, había bajado 10 kilos, eh, no tenía papada,
las gafas que llevaba en el puente de la nariz tampoco las llevaba, no sé si se acostumbró pero a él no le sentó nada mal, a él le cambió la vida. Entonces, no es que esté haciendo apología de los monasterios, pero sí de la actitud. Y ahí quiero comentar varias cosas. Por ejemplo, yo hace unos años no pude hacer un viaje porque tuve una fractura en pleno verano, que es con lo que me gusta a mí la playa. Y perdí el viaje y perdí la ocasión de ir a bañarme. Entonces, después de pasar por la primera fase, que es la de cabreo, miedo, si podré volver a hacer las cosas que hacía antes o no, dije, bueno, ¿y cómo me enfrento yo a estos próximos 2 meses? Digo, bueno, pues siempre me ha interesado la meditación, había hecho varios retiros, pero decidí hacer uno durante ese tiempo, que a distancia, que ideó un médico americano, John Kabat-Zinn. Fue un retiro de 8 semanas, 2 meses, ¿no? Él creó un programa para reducir el estrés basado en la atención. Entonces lo que hizo fue, como meditador que él era, le quitó la parte religiosa a la meditación zen y trató de adaptarlo de una manera más laica, ¿no? Para todo el mundo. Eh, no creo que el mindfulness sea la única solución. Creo que es útil, que puede. eh, Creo que, en mi opinión, está muy bien. Creo que le falta ahondar en otros aspectos más eh, desde, desde otros enfoques a lo mejor más integradores. En mi experiencia personal, para nada lo menosprecio porque yo lo hice y me fue muy útil. Entonces, lo pongo como un ejemplo de qué hacer, ¿no? Y ahora tenemos mucho tiempo para hacer, para retomar también intereses, aficiones, eh, aprender otras cositas durante este tiempo que, insisto, no va a ser tanto, ¿vale? Entonces, volviendo a la actitud, ¿no? Creo que también es interesante tener en cuenta imágenes de personas dignas de admiración, ejemplos de resiliencia. Palabreja, a los psicólogos nos gustan palabras de estas raras como resiliencia, asertividad y cosas de estas. Eso de la resiliencia tendría que ver con la capacidad de superarse, de mantenerse en la adversidad. Y no solamente mantenerse, sino incluso adquirir una fortaleza nueva. Claro que es como sería como navegar viento en contra. Yo mismo durante parte de mi vida pensé que bueno, que joder, había perdido el estado de gracia. Eh, es como, y yo creo que fue mi primera crisis. Y yo personalmente lo viví como si me hubieran echado del paraíso. Y generalmente entramos en las crisis por varios motivos. Por problemas amorosos, por pérdidas, eh, por lo laboral también, por pérdida de estatus, pérdida de empleo, por pérdida de personas queridas.
y a veces otras crisis están como más relacionadas con la edad, con los ciclos vitales, la pérdida de cosas que, que creíamos que a los que teníamos derecho, crisis económica, pérdida de nivel de vida, pérdida de la salud, pérdida de la juventud. Por las crisis vamos a pasar, eso está claro, ¿no? Entonces, como decía, navegar viento en contra. Mucha gente dice, ah, pero se puede. Claro, hombre, si no, solamente los barcos iban en un sentido, ¿no? Y volvíamos a remo. Si me refiero a los barcos de vela. Efectivamente, eso se llama ceñir. Navegar de ceñida es aprovechar el viento que viene en contra mía, ¿vale? Para ir en zigzag. Y vas navegando. Dice, claro, cuesta más. Puedes hacer otra cosa. Si tienes que ir de aquí para allí y hubiera que ir solo a vela. Entonces, ¿qué espera? Que sople el viento de allá para acá, ¿no? No. Desgraciadamente, el esperar un golpe de suerte, no. Ojalá, claro que sí. Pero uno lo que tiene que entrenarse es como marinero, porque el que sabe navegar viento en contra, te aseguro que viento a favor navega mejor que el otro. Y navegar de ceñida, ceñir. A mí me viene otra palabra que es ceñirse el cinturón. Es como apretarse el cinturón en momentos de dificultad. Y eso es lo que está pasando un poco con la economía, ¿no? Sin embargo, eh, tampoco hay crisis que duren 100 años. Las crisis también pasarán. Las crisis sanitarias pasarán. Las crisis económicas pasarán también. Entonces, por eso es importante buscar personajes inspiradores, del que tú puedas aprender, porque si lo que haces es ponerte a hablar de política con el vecino, estamos jodidos. Bueno, que está bien, que todos lo hacemos un ratito, pero si esto es pum, 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 de que vamos a salir, vamos, mucho peor que como empezamos, ¿eh? Eh, Nos van a dar más trabajo a los psicólogos y a los psiquiatras, que también son necesarios, ¿no? Entonces, yo he citado en otros momentos dos personas que para mí son muy significativas, y una es Nelson Mandela y el otro es Viktor Frankl. El primero, Mandela, y bueno, Mandela pues estuvo 40 años en la cárcel, en un cuartucho que sería lo que cabía su manta en el suelo, porque no tenía cama, y poco más. Ese era su espacio. Y claro, él no tenía la cuarentena que tenemos nosotros. Él podía ir al patio a picar piedra. Y durante esos 40 años perdió a su mujer, pues se vio privado perdió su juventud. Y hubo algo que por lo que no se dejó arrastrar, y es por la ira. Cuando él salió de prisión, cuando él llegó a ser presidente, podía haber sido una persona despechada, pero dijo, tenemos que pasar página, porque si no, este país no va a despegar. Tenemos que cogerlo, la gente, incluso personas que antes habían estado trabajando para la apartheid, y los puso a trabajar para el bien común, ¿no? Obviamente es un país con mucha pobreza y una distribución de la riqueza que debe ser muy mejorable, ¿eh?
Pero no quiero ir tanto por ahí, sino por el ejemplo que dio él, ¿no? Cómo supo mantenerse. El otro ejemplo que a mí me gusta citar es el de Viktor Frankl, que fue un psiquiatra austriaco, pero de ascendencia judía. Entonces estuvo en varios campos de concentración, en Auschwitz y en otro más, ahora no recuerdo. Y ahí perdió el amor de su vida y perdió al resto de su familia. Y luego cuando salió y volvió a trabajar escribió un libro que era, creo que era en busca el hombre en busca de sentido, creo. Y claro, con eso quería enlazar y es el tratar de encontrar un sentido. Entonces, claro, puede parecer absurdo querer encontrar un sentido a lo que está pasando. Y podríamos decir que no lo tiene. Pero yo creo que tú sí puedes encontrarle un sentido o un aprendizaje, desgraciadamente, a esta situación que desgraciadamente estamos viviendo. Es una posibilidad, porque esto está sacando lo mejor de muchas personas también. Y lo peor también. Tú puedes elegir qué quieres sacar. Entonces, también es cierto eh, que cuando no hay crisis, pensamos que podemos vivir con derecho a todo, ¿no? Y nos olvidamos de que ha habido crisis, ¿vale? Así que pensar que tenemos solo derecho a vacas gordas y no a vacas flacas es un pensamiento mágico, irracional, porque la vida tiene sus propios planes y podemos aprender a darnos cuenta de nuestra escala ahí. Y podemos pelearnos con la ola o podemos aprender a surfearla. Entonces yo lo que propongo es surfearla. Bueno, esa es la idea, la intención durante, durante este tiempo, o al menos mi, mi mejor intención. Así que bueno, veo que hay algunos comentarios aquí. Yo creo que por ahí está bueno. Y a ver a ver si puedo. Ustedes perdonen, pero es la primera vez que hago esto y quiero ver si puedo contestar alguna de estas cosas sin, sin finalizar la emoción. A ver, dudas, y si no las puedo compartir por aquí, al menos las incluiré mañana, la respuesta, o comentaré por escrito lo que haya escrito. Así que, a ver, a ver si es ahí. Veo comentarios a otros vídeos. Creo que, creo que voy a tener que hacer unas clases de Facebook.
Bueno, gracias Teresa Nacer por el apoyo, que lo veo por aquí. Si hay alguna pregunta, María José, esta etapa debe ser un aprendizaje. Vamos a ver si logramos nuevos recursos para superar esto. ¿Algún comentario alguna duda, alguna pregunta, saben que la pueden hacer por aquí, me la pueden hacer como comentario directo al vídeo que estoy emitiendo, o me pueden enviar luego, colgar algún comentario o enviarme un mensaje por privado, ¿vale? Así que bueno, por hoy está bueno. Intentaré colgar el vídeo este en YouTube, en mi canal, José Díaz de la Cruz Psicólogo, y trataré de colgar algún otro recurso, alguna pauta, alguna meditación, ¿vale? Así que por hoy ya les digo, en mi deseo de haber aportado, aunque sea un granito de arena, y animo a todos los que estamos en casa, y ánimo a todos los que están fuera dando el callo, y en situaciones así me viene que, joder, que la solidaridad es importante y que esperemos sacar algo a nivel social de esto y a nivel personal también, ¿vale? Así que hasta la próxima. Que espero que sea mañana si el cuerpo aguanta, ¿vale? Bueno, hasta luego.